Vamos. Perfecto. Muy bien. Bueno, les damos la bienvenida a todos los que están presentes a esta reunión que está organizada por el Departamento de Horas de Género y Sexualidad. ¿Sí? Les voy a pedir si pueden apagar los micrófonos. No quiero demorar mucho la presentación. Cada uno de los disertantes que nos enorgullece que estén en esta actividad van a ser debidamente presentados por parte de los integrantes de este departamento. Desde ya agradecemos al Laboratorio Beta, parte de la difusión y muchas de las colaboraciones que hemos tenido, y vamos a dar inicio así a la actividad. Le doy la palabra a la doctora Perovich, que va a presentar a nuestra primera disertante. Perdón, antes que nada, nos vamos a organizar con 20-25 minutos de disertación. Un código promocional. 5 a 10 minutos de preguntas acorde a lo que nos den los tiempos. ¿Sí? Cintia. Bueno, para iniciar la primera charla, la doctora Blanca Campostrini, la voy a presentar. Primero agradecerle que participe hoy en un día especial para ella de su cumpleaños. La doctora Campostrini es profesora titular de la Cátedra de Ginecología A de la Universidad de La Plata, es maestra en medicina, especialista consultora de ginecología y climaterio, experta latinoamericana del climaterio, ex jefa de servicio de ginecología del Hospital General San Martín de La Plata. Bueno, tiene un extenso currículum que en honor al tiempo no lo vamos a continuar, pero bueno, muchas gracias, muy agradecida Blanca de tu participación en el día de hoy. No. Elige el micrófono, doctora. Perdón, ¿ahí me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, les decía que para mí, al contrario, que para mí es un enorme honor y es un gran placer estar con ustedes esta tarde. Así que bueno, voy a compartir la pantalla si les parece bien. Díganme si lo ven. ¿Ven? Perfecto, doctora. Buenísimo, bueno, perfecto. Me acomodo un segundito una cosa, ahí está, así veo bien. Bueno, bueno, ustedes me han pedido que yo hablara un poquito sobre la suspensión de la terapia estrogénica y las distintas estrategias terapéuticas en distintas condiciones clínicas. Entonces, si nosotros vamos a mirar la vida de la mujer en un sentido de orden cronológico, la primera cosa con la que vamos a necesitar estar concretos es cuándo suspender la anticoncepción en la transición a la menopausia. ¿Cuándo tenemos que hacer esto? Ustedes, como bien saben, porque creo que todos son endocrinólogos, la transición a la menopausia es ese momento en la vida de la mujer que va a unir los años reproductivos con la menopausia. Y es un periodo de tiempo en el que ocurren cambios endocrinos y del ciclo menstrual que generalmente comienzan con la variación en la duración del ciclo menstrual y terminan con la última menstruación. Yo acá les traje, que seguramente todos ustedes lo conocen, el modelo reproductivo del aging del sistema de Stroh, donde claramente podemos ver acá, en la gráfica, la etapa de la transición a la menopausia, que va a tener una etapa que es más temprana y una más tardía, ¿no es cierto? En esta etapa temprana, generalmente los niveles de antimulleriana, los niveles de inhibina B y el recuento de antral de folículos va a estar bajo y los valores de la FSH en líneas generales van a ser variables. Realmente se van a poner más altos estos niveles de FSH cuando más nos acerquemos al momento de la menopausia, que esto va a ocurrir estadísticamente alrededor de los 50-52 años. Y en esta etapa tardía de la transición a la menopausia, es donde generalmente a las alteraciones en el ciclo que presentan habitualmente las mujeres se les agregan muchísimas veces síntomas vasomotores, tipo, por ejemplo, los que va a padecer luego
en la menopausia, ¿no es cierto? Entonces, en esta etapa de la vida, ¿qué es lo que nosotros tenemos que considerar? Que si nuestra paciente es sexualmente activa, va a necesitar contracepción. ¿Por qué? Porque si bien el número de folículos que presenta va a estar disminuido, va a haber una falla en el eje hipófiso-hipotálamo-gonadal, pero que todavía va a ser compensada, por ahí la FSH se va a mantener en niveles relativamente normales aún, y sigue existiendo muchísimas veces foliculogénesis y ovulación. Entonces, si bien, como yo siempre le digo a mis pacientes en esta etapa de la vida, la fertilidad está reducida, no está abolida. Y también coincide con lo que decíamos recién, que es el tiempo donde comienzan esos síntomas que tienen que ver muchísimas veces con la menopausia. Y entonces nuestra paciente nos va a comentar que empezó con irregularidades menstruales, que por ahí tiene sequedad vaginal, sofocos, crisis de sudoración, disminución de la libido, cambios del humor y síntomas urinarios. Entonces, como vemos, es una época de cambios, pero también es importante tener en cuenta que es una época donde hay riesgos crecientes de que la paciente presente condiciones médicas adversas, distintas comorbilidades que empiezan y son características a partir de esta etapa y hacia adelante. Entonces, las mujeres que son mayores, pero que aún están en etapa reproductiva, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay aumentos considerables en la morbilidad y en la mortalidad comparada con las mujeres más jóvenes. Por eso es que el asesoramiento del ginecólogo especialmente es crítico para poder empoderarlas para que tomen decisiones informadas sobre contracepción y sobre su atención médica. Entonces nosotros muchísimas veces le vamos a dar un método anticonceptivo generalmente hormonal y combinado, porque de él vamos a obtener, además de que la paciente no tenga un embarazo no deseado, sino además nos puede ayudar a controlar estos síntomas vasomotores que presenta, a ayudar a restaurar los ciclos, a proveer la protección de la masa ósea y que además nos aportan protección sobre el endometrio, protección para el cáncer de ovario y también del cáncer de colon. Entonces, nosotros sabemos que las tasas de fecundidad van a ir disminuyendo a medida que avanza la edad, pero que luego vamos a tener cercano, o más nos acerquemos a la menopausia, una fase rápida de depresión folicular. No obstante, la tasa de embarazo no deseado en esta etapa de la vida de la mujer, tengamos en cuenta que es muy similar a la observada en otros grupos de edad, o sea, alrededor del 40%. Y que si esta mujer se embaraza, va a tener mayor riesgo de aneuploidía fetal, mayor probabilidad de pérdida fetal espontánea y de descendencia cromosómica anormal, lo cual en estas alturas de la vida y en cualquier otra, pero en estas, es realmente dramático. Y aumentan el riesgo de desarrollar hipertensión gestacional, diabetes gestacional y preeclampsia. Recordemos que en estas edades la paciente va a tener, si se embaraza, más posibilidades de padecer patologías genéticas. Por ejemplo, si tiene más de 40 años, la patología genética se da en 1 en 100, pero cuando la paciente tiene más de 45 años, aparece la patología genética en 1 en 30. Entonces, en mujeres mayores deben abordarse realmente los riesgos reales que va a tener ese embarazo. Por eso, las pacientes en transición a la menopausia, si no desean un embarazo, deben estar debidamente protegidas con un método anticonceptivo efectivo que muchísimas veces es hormonal. Y como decía, estos métodos nos van a ayudar con sus beneficios no anticonceptivos. Entonces, ciertos métodos anticonceptivos hormonales nos van a ayudar, como venimos diciendo, a aliviar esos síntomas relacionados con la menopausia y que experimentan las mujeres durante la transición a la menopausia. Especialmente y en particular los métodos anticonceptivos que contienen estrógenos.
porque son los que nos pueden ayudar a aliviar los síntomas vasomotores y a disminuir la sequedad vaginal, impedir o mejorar el comienzo de la brain fog. Ustedes saben que la brain fog es ese estado a veces de cierta niebla mental, con esos olvidos que empiezan a aparecer en las mujeres y que tanto la asustan porque piensan que pueden tener un deterioro cognitivo. De pasada, les quiero comentar que hay dos grandes gaps en la literatura respecto a esto. Es sobre si la terapia hormonal para la menopausia mejora la condición en las mujeres con síntomas vasomotores severos, si la terapia hormonal para la menopausia o los anticonceptivos hormonales orales mejoran la cognición en la perimenopausia, y si la terapia hormonal para la menopausia, si uno la indica temprano, aparece, digamos, sería segura para la función cognitiva. Por ejemplo, en la terapia estrogénica que nosotros indicamos en las pacientes que tienen falla ovárica precoz, sabemos que puede ser útil para mantener la función cognitiva y disminuir el riesgo de demencia. Usar terapia estrogénica, incluso tarde en la posmenopausia, parece ser seguro para la función cognitiva. Y más allá también de todo esto, sabemos que nos ayudan a regular el sangrado de la paciente y las irregularidades y la cuantía del sangrado, porque hay muchas pacientes que presentan hipermenorrea. Entonces, para saber cuándo suspender el método anticonceptivo, es importantísimo saber el momento de la menopausia, que va a reflejar una interacción compleja de factores genéticos, epigenéticos, socioeconómicos y de estilo de vida. Entonces, lo que nosotros necesitamos saber en esta paciente que está en la transición a la menopausia y está usando un método anticonceptivo hormonal oral, por ejemplo, con estrógeno, es poder determinar si está en menopausia y cuándo va a ser seguro que nosotros le suspendamos esta anticoncepción. Entonces, han habido numerosos estudios que buscan, como ustedes bien saben, predecir la edad del inicio de la menopausia. Y esto permitiría realmente una prevención absolutamente individualizada de la infertilidad ligada a la edad cronológica que esta mujer tiene. Sin embargo, no se identificó hasta ahora un correcto y exacto predictor de menopausia. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuándo suspendemos el método anticonceptivo? Bueno, en el año 82, el grupo de Michigan estudió los predictores de la última menstruación. Y dentro de los predictores de la última menstruación se dedicaron al estudio de la hormona antimulleriana, de la inhibina B y de la FSH y estradiol. Y la hormona antimulleriana se destacó como el mejor marcador de predicción de menopausia a 5 años. La inhibina B la pudo predecir a 4 años, y la FSH y el estradiol no fueron relevantes. Entonces, se demostró que el número de folículos antrales en el ovario está relacionado proporcionalmente con la reserva ovárica y que la evaluación del número de folículos antrales se toma como un marcador útil para predecir la senescencia o el aging ovárico, ¿no es cierto? Entonces, el mejor marcador hormonal de la actividad ovárica del que disponemos actualmente es la hormona antimulleriana, que nos va a indicar cuando está baja que la reserva ovárica está baja y que falta menos tiempo o poco tiempo para alcanzar la menopausia. Entonces, ¿cuándo sería seguro suspender el método anticonceptivo? Si la mujer utiliza un método anticonceptivo hormonal, hay acuerdo general en la bibliografía de que debe suspenderse 1 año después de su último sangrado menstrual natural si esta paciente tiene más de 50 años, pero si tiene menos de 50 años, 2 años después de la última menstruación.
Ese es el acuerdo en general. Y aquí yo les puse en esta diapositiva las distintas sociedades y qué recomiendan. Por ejemplo, el American College de Ginecología y Obstetricia dice que las mujeres deben continuar con contracepción hormonal oral hasta la edad de 50-55 años. El ASRM, que es el American Society de Medicina Reproductiva, dice que los debe usar hasta 12 meses después de la última menstruación. El CDC solo nos dice que todavía necesitan anticoncepción las mujeres que tienen más de 44 años, si no quieren embarazarse. Y la North American Menopause Society, la NAMS, dice que deben usarse hasta un año después del último periodo menstrual. Entonces, ¿cuándo vamos a suspender el MAC? ¿Cómo hacemos el método anticonceptivo? ¿Cuándo lo suspendemos? Yo acá les traje en limpio para que lo tengamos más claro. Digamos, no hay duda de que hay dificultad en determinar el momento exacto de la menopausia en las usuarias del método anticonceptivo hormonal, la mujer que viene tomando la píldora. Entonces, a los 50 años sería así más o menos. Le podemos medir una FSH en sangre y si esta FSH mide más de 30 miliunidades por mililitros, siempre y cuando la hayamos dosado en 2 ocasiones, parece que sería seguro. ¿Cómo sería? Por ejemplo, si viene tomando un método anticonceptivo, habría que hacerlo entre la 6ª y la 8ª semana. 6 a 14 días después de haber suspendido el anticonceptivo oral, el anillo o el parche, si es que está usando anillo o parche. También podría ser en cualquier momento medir una FSH si la paciente está usando un dispositivo liberador de levonorgestrel, el SIU, el sistema endouterino liberador de levonorgestrel, o el implante subdérmico liberador de etonorgestrel. Y 90 días después de haber utilizado, si estaba utilizando el acetato de medroxiprogesterona de depósito. Entonces, parece ser que esas serían las maneras en que nosotros podemos hacerlo. Digamos, no parece ser, es lo que hacemos, perdón. Otro escenario posible sobre cuándo suspender la terapia estrogénica en la práctica se nos presenta en esas pacientes a las que nosotros les hemos diagnosticado una falla ovárica precoz. Como nosotros dijimos, la menopausia es el cese de la menstruación espontánea durante 12 meses y es lo que indica el final de la vida reproductiva. Generalmente la menopausia estadísticamente ocurre entre los 49, 50, 52 años, pero hay un 5% de pacientes que experimenta una menopausia temprana, a los 40, 45 años, y un 1% que experimenta una insuficiencia ovárica prematura, antes de los 40 años de edad. Las causas, como bien sabemos, de insuficiencia ovárica prematura pueden ser múltiples. Pueden ser secundarias a intervenciones médicas, quimioterapia, radioterapia, o espontáneas como parte de enfermedades autoinmunes, infecciosas, metabólicas, cromosómicas o síndromes genéticos. En el 10 a 15% de las pacientes se ha determinado causa genética, más frecuentemente las alteraciones cromosómicas, tales como anormalidades en la estructura del cromosoma X o aneuploidía X. 50% de los casos se rotulan como idiopáticas. El ESRE, la Guía de Sociedad Europea de Reproducción y Embriología, dice que el diagnóstico de insuficiencia ovárica primaria estaría dado por la presencia de alteraciones menstruales junto con la confirmación bioquímica. Esto es desde el punto de vista de la reproducción, ¿no es cierto? Para saber
para conocer este dato en los casos en que se hacen tratamientos o se intentan hacer tratamientos para lograr embarazos. Los síntomas que incluyen serían manifestaciones de hipoestrogenismo, por ejemplo, tanto la oligomenorrea, la amenorrea o la infertilidad, irregularidades menstruales, que es el signo inicial más frecuente, ¿no es cierto? Y amenorrea primaria en el 10% de los casos. Ellos utilizan desde la óptica de la reproducción, dosar FSH en 2 oportunidades con una diferencia de 4 semanas, como criterio bioquímico diagnóstico. Es decir, si una paciente tiene más de 25 miliunidades internacionales de FSH medida 2 veces con el intervalo de un mes, esa paciente va a tener muy mal pronóstico, ¿no es cierto? Desde lo que es la fertilidad. Y después está el criterio endocrinológico, que seguro es el que manejan todos ustedes, que es una FSH mayor de 40, también en 2 muestras consecutivas realizadas con un intervalo mayor a un mes. Entonces, la asociación de la edad de la insuficiencia ovárica prematura antes de los 40 años de edad, con un riesgo mayor de mortalidad por todas las causas, respalda la hipótesis de que la insuficiencia ovárica prematura podría servir como un verdadero marcador de envejecimiento reproductivo y somático acelerado, además de causar una muerte prematura. Por eso es tan importante que estas pacientes deban ser tratadas y deben tener una sustitución hormonal, donde la idea es restaurar un ambiente hormonal lo más similar posible al fisiológico, porque así es como se obtendrán los mejores resultados. Es decir, uno tiene que tratar como ginecólogo que el reemplazo hormonal sea lo más idéntico, lo más parecido posible a lo que esta paciente perdió. En líneas generales, nosotros preferimos las vías no orales porque ofrecen ventajas, como ustedes saben, evitando el primer paso hepático y minimizando el efecto protrombótico de la vía oral. Y las dosis que utilizamos en las pacientes con todas estas menopausias o fallas anticipadas o falla ovárica precoz son dosis de estrógenos más altas que lo que nosotros indicamos en la paciente después de la menopausia cuando le indicamos terapia hormonal para la menopausia. Acá es un verdadero reemplazo hormonal. Por eso las dosis son más altas. Hay varios mecanismos para interpretar la asociación que existe entre la menopausia más temprana y ese mayor riesgo de mortalidad por todas causas de las que hablábamos. La razón más importante, sin ningún lugar a dudas, es la falta de estrógenos. ¿Por qué? Porque los estrógenos son potentes hormonas vasoactivas que van a promover la remodelación vascular y la elasticidad, regulan la dilatación reactiva y la actividad inflamatoria local, así como la disfunción vasodilatadora endotelial. Entonces, los estrógenos tienen un rol clave en la regulación de la homeostasis del calcio y esto conlleva a que ajustan el proceso normal de contracción y relajación de los cardiomiocitos. También el aumento del riesgo estaría asociado probablemente a un aumento en la LH o a la modulación de las células T. Entonces, cuando disminuyen los estrógenos en una edad temprana, esto conduce a la activación a largo plazo, como ustedes saben, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, disfunción endotelial, inflamación y disfunción inmunitaria, y una mayor aceleración de la aparición o progresión a enfermedades crónicas. Es por eso que estas pacientes, si no son tratadas debidamente, van a tener una predisposición a la mortalidad por todas las causas. Esa deprivación estrogénica temprana que sufren marca el comienzo de un mecanismo biológico causado por estos cambios hormonales que va a llevar al daño tisular y a la disfunción orgánica. Entonces, la menopausia prematura, sin duda alguna, es el inicio más temprano de este mecanismo biológico. Entonces, la terapia hormonal sustitutiva
debe tratar, como decíamos, de restaurar ese ambiente hormonal lo más similar a lo fisiológico. ¿Y hasta cuándo? Hasta la edad teórica de la menopausia. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a poner a esa paciente que tuvo la falla ovárica precoz, la menopausia anticipada, en la misma condición, más o menos, que la paciente que va a tener su menopausia fisiológica. Entonces, el riesgo de enfermedad cardiovascular, esto es clave también, varía según el tipo de menopausia. Si una señora tiene una menopausia quirúrgica temprana, esto es, a menos de 45 años, va a tener más riesgo de eventos cardiovasculares, ¿no es cierto?, en comparación con las mujeres que tienen menopausia natural. La terapia hormonal para la menopausia que estas pacientes padecen va a disminuir este riesgo de enfermedad cardiovascular en las mujeres que tienen esa menopausia quirúrgica temprana. Y en la práctica, las mujeres que tienen menopausia, ya sea natural o quirúrgica temprana, deben estar bajo una estrecha vigilancia nuestra y deben participar en medidas preventivas de salud, y uno debe tener, como médico, tiene la obligación de prestarle muchísima atención a hacer un diagnóstico de enfermedad cardiovascular en forma precoz. El momento de la menopausia debe ser considerado como un factor importante en la evaluación del riesgo cardiovascular. Y ese aumento en el riesgo cardiovascular es lo que respalda la posición de que la oforectomía bilateral electiva por enfermedades benignas debe desaconsejarse. Es decir, no más sacarle los ovarios a las pacientes si los ovarios están sanos. Nunca más hacer una histerectomía total porque el útero está enfermo, si los ovarios están sanos, sacárselo, tenga la edad que tenga, porque está absolutamente probado, ni hablar si es una menopausia anticipada, pero aún en una paciente posmenopáusica no debe hacerse, porque no es que los ovarios en la posmenopausia están de adorno, siguen teniendo función. Esto, Doctora Campostrini, un minutito, 2 minutitos más. Bueno, entonces esto lo salteo, es importantísimo esto, les voy a comentar otra cosa, esto también lo salteo, quedó bien claro que no debemos operar a las pacientes y hacer la oforectomía si no es necesario. Quedaron claros los riesgos de enfermedad cardiometabólica en las pacientes con insuficiencia ovárica temprana, porque se va a deteriorar absolutamente la calidad de vida. Bien, les voy a mostrar, esto es insuficiencia temprana, esto lo vamos a dejar, porque no, por ahí no les interesa, que es hasta cuándo, en todo caso lo discutimos después con las preguntas, hasta cuándo la terapia hormonal local. Y bueno, remarcar acá que la paciente que tiene una insuficiencia ovárica anticipada o precoz debe tener sustitución estrogénica hasta la edad teórica de la menopausia. Y acá les voy a comentar otro escenario que puede ser interesante para ustedes, que es el de la paciente que es portadora de una mutación BRCA1 o BRCA2 para cáncer de mama, pero que no tiene antecedente personal de cáncer de mama. A esas pacientes muchísimas veces, como ustedes saben, se les hace una cirugía de reducción de riesgo, una salpingo-oforectomía bilateral de reducción de riesgo. Son particularmente más afectadas las pacientes que tienen la mutación del BCRA1, porque ocurre en pacientes entre los 35 y 40 años que se debe recomendar la cirugía de reducción de riesgo. Y para las que tienen mutado el BCRA2 a los 40-45 años. Por eso, estas pacientes van a tener una depresión estrogénica anticipada. Entonces, estas pacientes, si se les hace esta cirugía, la salpingo-oforectomía bilateral de reducción de riesgo, se les debe ofrecer a estas pacientes la terapia hormonal para la menopausia
para evitar las enfermedades crónicas resultantes de esta disminución del riesgo que es decir, se las va a poner en una situación de menopausia anticipada. O sea, por disminuirles el riesgo para el cáncer de mama, se le aumentan otros riesgos. Y como hay información conflictiva entre la terapia hormonal para la menopausia y el riesgo del cáncer de mama, a veces hay preocupación sobre estas pacientes. Concretamente, yo les quiero decir que en general la bibliografía mundial no avala efectos adversos cuando la terapia hormonal de reemplazo se prescribe hasta los 50 años en este escenario, en la mujer que fue sometida a la salpingo-oforectomía bilateral. Bueno, esto ya es más... y acá vamos a lo último, que es la suspensión de la terapia estrogénica en una paciente sana en terapia hormonal para la menopausia. Entonces, ¿hasta cuándo? Ustedes saben que la terapia hormonal para la menopausia tiene un efecto beneficioso sobre las enfermedades y la mortalidad general, siempre que fue indicada en la ventana de oportunidad, ¿no? Es decir, a los 50 años, entre los 50 y los 60, o dentro de los 10 años en que se produjo la menopausia. Esa es la ventana de oportunidad. Y el ACOG, el American College y la Sociedad Norteamericana de Menopausia, haciendo la evaluación de riesgo-beneficio, nos dice que los riesgos de la terapia hormonal aumentan con la edad y duración del uso y son menos marcados en las pacientes que son usuarias de estrógenos solos. Entonces, menos de 60 años o dentro de los 10 años de la menopausia es la ventana de oportunidad en el cual van a ser ingresadas, por distintas vías. Una cosa es si tienen útero y otra cosa es si no lo tienen. ¿Hasta cuándo? La duración de la terapia hormonal debe ser personalizada. No existe una duración obligatoria o un plazo estricto en ausencia de complicación o cambios de condiciones. Entonces, tanto los médicos como las pacientes deben tener claro que la mujer posmenopáusica, sintomática, sana, que comenzaron su terapia hormonal en sus 50 o dentro de la ventana de oportunidad, usuarias durante 5 años, el riesgo absoluto de tener complicaciones prácticamente es despreciable, es muy bajo. Pero que más del 40% de las mujeres entre 60 y 65 van a tener sofocos persistentes que le van a afectar el sueño y la calidad de vida. Entonces, estas mujeres que tienen esos sofocos recurrentes y molestos, después que se les suspendiera la terapia hormonal o que los siguieran teniendo, inicialmente nosotros lo que hacemos es sugerirles opciones no hormonales. Pero ya sabemos que hay un montón de pacientes en estas circunstancias que no andan bien con la terapia no hormonal. Entonces, si este enfoque es sin éxito y los síntomas persisten, en mujeres cuidadosamente seleccionadas, reanudamos la terapia hormonal a la dosis más baja posible. Entonces, eso se llama uso extendido de la terapia hormonal. Y tanto la NAMS, la Sociedad Norteamericana de Menopausia, como la International Menopause Society acuerdan que el uso de la terapia hormonal debe ser individualizado y no interrumpido, basado únicamente en la edad de la paciente. Sugieren que el uso prolongado puede ser razonable cuando el médico y la paciente están de acuerdo en que los beneficios del alivio de esos síntomas superan a los riesgos. Entonces, estas mujeres que eligen un uso prolongado de terapia hormonal la deben reiniciar en la dosis más baja posible y hacer planes para en un futuro intentar dejarla. Entonces, todo esto es importantísimo, este es el último slide, porque para el 2050 se estima que en el mundo más de 1.600 millones de mujeres habrán alcanzado la menopausia, frente a 1.000 millones en el 2020.
hasta el 75% de las mujeres menopáusicas se ven afectadas por síntomas menopáusicos que le van a afectar su calidad de vida. Y estas mujeres que no tienen contraindicaciones, debemos considerar que si la terapia hormonal para la menopausia y realizado una evaluación de beneficios-riesgos individualizada como parte de una estrategia general, que incluye recomendaciones sobre el estilo de vida en pos de preservar su salud, podríamos llegar a continuarla. Bueno, eso es todo. Estoy a disposición voy a dejar de compartir, estoy a disposición si me quieren hacer alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, Blanca. En el chat no he visto ninguna pregunta. En virtud del tiempo tendremos una preguntita. No sé si alguien quiere. Si no, yo quisiera preguntarte qué pasa con las pacientes en la perimenopausia, que uno está con un anticonceptivo, que normalmente usamos un anticonceptivo que tenga un estrógeno natural, habitualmente. Cuando estas pacientes en edad de 45, 42 años empiezan con calores, a pesar de estar con los anticonceptivos. ¿Cuál es tu sugerencia de hacer? Bueno, en general, es muy raro que una paciente que esté con contraceptivos orales y que estos sean los apropiados, que tengan estrógenos, la paciente experimente síntomas vasomotores, vos decís sofocos, crisis de sudoración, ese tipo de cosas, síntomas vasomotores. Sí. Es muy raro que los experimenten. En general nosotros usamos, no es necesario, podríamos usar etinilestradiol también. En líneas generales nosotros preferimos, digamos, los anticonceptivos que tienen estradiol, porque es un estrógeno más natural, y generalmente tratamos, porque no se olviden que esa es la etapa de la vida donde las mujeres tienen muchas comorbilidades, o están entrando en el plano de las comorbilidades, por ejemplo el síndrome metabólico, el aumento de peso. Entonces ahí preferimos los anticonceptivos que tienen o drospirenona, que tiene esa acción antialdosterónica y antimineralocorticoide, y que hace que la paciente en líneas generales no aumente de peso, ¿no es cierto? Es más, nosotros vemos que, bueno, el tema del peso ya sabemos que es medio complicado también, ¿no es cierto? Porque el tema del peso, cuando empieza comienza la depresión estrogénica, nunca, digamos, no hay acuerdo en cuánto se debe al aging y cuánto se debe a la hipoestrogenemia que está empezando a tener la paciente, ¿no? Con lo mismo que ese riesgo metabólico, ¿no? Bueno, queda alguna preguntita, pero la vamos a... Perdón, perdón que no te terminé de contestar, ahora me di cuenta. Además de que vos le ponés el anticonceptivo hormonal oral con estrógeno, ¿no es cierto? También vos podés asociar cosas. Por ejemplo, hay algo que nosotros utilizamos mucho, que es, a mí me gusta mucho, el escitalopram. Sabemos que el escitalopram nosotros lo utilizamos no en dosis de antidepresivo, y evitamos por la compliance con las pacientes de hablar de antidepresivos, hablamos de neuromodulador, o estabilizador del ánimo. Entonces, si vos le decís estabilizador del ánimo y le advertís que en el prospecto va a leer, porque leen todos los prospectos, ustedes saben, antidepresivo, pero de antemano le decís que eso la va a ayudar con sus calores, ¿no es cierto? Y sus crisis de sudoración, y que lo estamos usando a dosis que no son realmente de antidepresivo. Nosotros lo usamos, por ejemplo, a 5, 10 miligramos, a veces hasta 20 como mucho. Eso ayuda mucho. Y bueno, y después le indicamos otras medidas, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Blanca, por participar. No, por favor. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno. Muchísimas, los vamos a invitar
quedo enganchada con este grupo de endocrinólogos y a través tuyo, Cintia, los vamos a invitar, nos encantaría que se unan con nosotros en la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, de SAEGRE, donde también nosotros tenemos muchos endocrinólogos y sería buenísimo que interactuaran con nosotros. Bueno. Así que los voy a invitar a través de Cintia a todas nuestras actividades, que son muchas. El que quiere, se une. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, les mando un beso grandote y los voy a abandonar por los motivos que ya saben. Perfecto. Feliz cumpleaños, gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, Bueno, primero buenas tardes a los que se fueron sumando después más tarde. Pasamos ahora del ovario al testículo directamente, y para eso está el doctor Sebastián Suárez. Sebastián es médico endocrinólogo y andrólogo, y es coordinador del Departamento de Andrología de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo, de SAEM. El tema de Sebastián es el reemplazo con testosterona. Dime la causa y te diré el tiempo. Así que ahí te doy pantalla, Seba. Dale. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto. Muchas gracias por la invitación, Andrés. Muchas gracias a todos. Y vamos a empezar con la charla que tengo preparada para ustedes, en la cual, en realidad, lo que quiero mostrar en estas charlas es generalmente hablar de las causas, porque sabiendo la causa te diré hasta cuándo podrías llegar a recibir testosterona. Para esto tenemos que definir, digamos, al hipogonadismo en dos grandes grupos, un hipogonadismo orgánico y funcional. En el hipogonadismo orgánico tenemos una afección primaria del eje, ¿sí? Puede ocurrir a cualquier edad, y los síntomas son persistentes y moderados. Por ejemplo, tenemos un paciente que tuvo un traumatismo testicular, lamentablemente tuvo que perder los testículos, eso es un hipogonadismo orgánico. El paciente nunca va a dejar de recibir la testosterona, y generalmente los hipogonadismos orgánicos ocurren a edades tempranas en la vida, con lo cual el uso de la testosterona es muy seguro. Por lo tanto, ahí no tenemos puntos de conflicto, y es donde no nos vamos a meter, porque ahí no hay mucho para discutir. Lo que sí tenemos mucho para discutir es hasta cuándo dar testosterona en los hipogonadismos funcionales. Por supuesto que en el hipogonadismo funcional tenemos que excluir a una causa primaria, generalmente pasan mayores de 50 años de edad, y ahí es donde empiezan las comorbilidades de este grupo de pacientes, ya sea por el sobrepeso, ya sea por la medicación, y generalmente estos síntomas son leves o moderados, o sea que el paciente no nos va a consultar por una franca caída del deseo sexual o una, digamos, franca alteración de la función sexual, sino que va a tener síntomas mucho más moderados, mucho más grises. Tengan en cuenta, para dividir esta población, para aquellos que no tienen gran experiencia en este tipo de diagnósticos de hipogonadismos, que los pacientes con hipogonadismos funcionales son hombres mayores, muy probablemente el paciente tenga un sobrepeso o sea obeso, tenga múltiples comorbilidades, ya sea glucemia alterada en ayuno, hipertensión, dislipemia, tiene una signo-sintomatología muy leve, no específica, refieren estar más cansados, refieren tener algo de disfunción sexual, y la testosterona generalmente en este tipo de pacientes es borderline. No vamos a encontrar jamás un hipogonadismo profundo en este grupo de pacientes como sí lo podemos encontrar en los orgánicos. Cuando digo hipogonadismo profundo, estamos hablando de una testosterona menor a 0,5, menor a 1. Jamás vamos a encontrar eso. Entonces, lo que se sugiere en este grupo de pacientes, vuelvo a decir lo mismo, vamos a descartar la parte funcional, vamos a la parte orgánica, vamos a la parte funcional, vamos a evaluar este grupo de pacientes, y lo que vamos a encontrar es una testosterona en el límite inferior o por debajo del límite inferior, con unas gonadotrofinas que están en el rango normal o normal bajo, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque justamente es un hipogonadismo funcional. Está afectado el eje generalmente a nivel hipofisario o hipotalámico, y rara vez esto se debe a una afección primaria, porque si no estaríamos hablando de un hipogonadismo primario, un hipogonadismo orgánico. Entonces, en este grupo de pacientes tenemos que evaluarlos, tenemos que proponerles cambios en el estilo de vida, y eventualmente suspender medicamentos que podrían estar afectando la calidad de este eje. Lo que no queda claro, y esto está descrito en la última guía de la Endocrine Society del año 2018, no han salido nuevas todavía, es que no es seguro, o por lo menos para esta guía del año 2018, no
no está totalmente asegurado que el tratamiento sea eficaz y seguro a largo plazo en este grupo de pacientes, ¿sí? Pero aún así no contraindica el uso de testosterona, sino que lo hace con ciertos warnings. Cuando nosotros vamos a evaluar a estos pacientes, la gran mayoría de nuestros pacientes van a tener obesidad y diabetes tipo 2 y o diabetes tipo 2, y estos son los dos factores de riesgo más importantes asociados al déficit de testosterona. De hecho, lo que estamos proponiendo ya hace muchos años, es que los pacientes diabéticos sean evaluados desde el punto de vista de la testosterona. ¿Por qué? Porque si tenemos un paciente hipogonádico, va a mejorar el perfil metabólico de ese paciente diabético. Por supuesto que no es un tratamiento para la diabetes, no, claro está, pero el paciente puede tener varios síntomas atribuibles al déficit gonadal y también puede mejorar el patrón metabólico de su diabetes con el tratamiento. Ahora, ¿qué pasa si nosotros evaluamos a diferentes pacientes con diferentes grados de enfermedad metabólica? Bueno, por supuesto que cuando hablamos de diabetes, hablamos de un paciente que pueda llegar a tener un valor de testosterona menor versus a un no diabético, como regla general, pero también tienen una mayor prevalencia de hipogonadismo, ¿sí? No solamente tienen una testosterona más baja que el no diabético, sino que tienen más prevalencia de hipogonadismo, y esto sucede también en pacientes que tienen glucemia alterada en ayunas, que tienen insulina resistencia, que tienen síndrome metabólico, que tienen perímetro aumentado de cintura. Cuando nosotros evaluamos por testosterona total o biodisponible a estos tipos de pacientes, encontramos que sobre todo la testosterona biodisponible es la que nos puede dar una mayor probabilidad de encontrar estos pacientes hipogonádicos. ¿Por qué? Porque el síndrome metabólico, el aumento del perímetro de cintura, el aumento de grasa abdominal, lo que hace es elevar la SHBG. La SHBG es la proteína transportadora de testosterona, donde si nosotros medimos testosterona total, estamos midiendo a la testosterona biodisponible, a la testosterona libre y a la testosterona unida a la SHBG, pero esa testosterona unida a la SHBG no es biológicamente activa. Entonces podemos tener una testosterona normal que no es biológicamente activa, pero con una testosterona biodisponible, donde no está medida la testosterona unida a la SHBG, donde encontramos un hipogonadismo. Por lo tanto, es muy importante evaluar este grupo de pacientes midiendo una testosterona biodisponible. Y además recuerden que el perímetro de cintura correlaciona negativamente en los valores de testosterona biodisponible y de testosterona total, así como es el índice de masa corporal total. Por supuesto que el perímetro de cintura es un marcador mucho más sensible para determinar aumento de la grasa abdominal y riesgo cardiovascular a futuro que el síndrome metabólico. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de un hipogonadismo hipogonadotrófico a nivel funcional? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el inconveniente? ¿El inconveniente está en el hipotálamo? ¿El inconveniente está en la hipófisis? ¿El inconveniente está en el testículo? Bueno, para esto, hace unos años atrás hicimos un trabajo en donde tratamos de determinar el nivel de lesión que podrían llegar a tener este tipo de pacientes, y para eso lo que hicimos fue evaluar a este grupo de pacientes a nivel hipotalámico. Ya sabemos que la GnRH no se puede dosar, por lo tanto lo que hicimos fue medir LH durante 6 horas cada 10 minutos en este grupo de pacientes para poder determinar la pulsatilidad, con lo cual determinamos el buen funcionamiento hipotalámico. A ese mismo grupo de pacientes diabéticos que los controlamos contra no diabéticos, también le hicimos una prueba de LH-RH en el cual le inyectamos este tipo de hormonas para ver la respuesta que tenemos de LH a los 30, 60 o 90 minutos, y por último le hicimos un tratamiento con HCG, que es muy parecida a la LH, para ver si el testículo respondía. Bien, ¿qué encontramos en este grupo de pacientes? Encontramos que hubo ciertas alteraciones, sobre todo a nivel hipotalámico. Fíjense que el grupo control, ¿sí?, tuvo una mayor frecuencia de pulsos que el grupo diabético tipo 2. Pero lo más importante de todo es que, fíjense que en el grupo control ningún paciente dejó de pulsar, ningún paciente tuvo esta alteración. En cambio, en el paciente con diabetes tipo 2, sí encontramos que 5 de aquellos pacientes con diabetes nunca pulsaron. Por lo tanto, podemos determinar que la alteración de este tipo de
patología funcional se da a nivel hipotalámico, ¿sí? Por lo tanto, es importante entender las diferentes causas que pueden estar afectando toda esta patología, y la causa, como siempre sabemos, es multifactorial. Por ejemplo, sabemos nosotros que si tenemos un eje intacto a la derecha, ese eje va a actuar sobre el tejido adiposo. El tema es cuando ese tejido adiposo empieza a generar inconvenientes a nivel del eje. ¿Qué vamos a tener? Una obesidad. Esa obesidad lo que va a llevar es una mayor cantidad de adipocitos. Esos adipocitos expresan aromatasa, por lo tanto va a haber una mayor conversión de testosterona a estradiol, va a disminuir la testosterona, aumenta la lipoproteína lipasa, aumentan los triglicéridos, aumenta la resistencia a la insulina, aumenta el estradiol, que todo eso hace que ese estradiol sobre todo produzca un feedback negativo a nivel de la secreción de GnRH, LH y FSH. Además, la resistencia a la insulina, que vamos a tener a nivel central, como ya les expliqué anteriormente, va a producir un aumento de las HbG, con lo cual va a tener un menor valor de testosterona total en nuestro paciente. Y además, esa insulinoresistencia genera una hiperinsulinemia relativa, y está descrito en ratones que esa hiperinsulinemia puede afectar directamente la función de la célula de Leydig, por lo tanto, empeorar la función de nuestro eje y de nuestro testículo también. Lo mismo pasa con la leptina. La leptinoresistencia que tenemos a nivel central va a hacer que aumente el neuropéptido I, y ese neuropéptido I va a producir un efecto inhibitorio sobre el hipotálamo. Pero también esa hiperleptinemia reactiva que tenemos va a afectar de la misma forma que afecta la insulina a la producción de la célula de Leydig. Por lo tanto, vamos a tener múltiples factores, a lo cual tenemos que sumar esto a todos los factores quimiotácticos y proinflamatorios que sabemos que existen en el paciente con diabetes, glucemia alterada en ayunas y sobrepeso, que actúan negativamente sobre la función testicular. Por lo tanto, todo esto conlleva una falla que sobre todo es a nivel hipotalámica. Si bien están descritas lesiones primarias testiculares, la amplia literatura habla siempre de alteraciones a nivel hipotalámico. Ahora bien, como dijimos antes, ¿qué hacemos con estos pacientes? Tenemos el déficit de testosterona, lo tenemos con una glucemia alterada en ayunas y está obeso. ¿Qué hacemos? Bueno, obviamente que la primera respuesta a todo esto es bajar de peso. Esto ya se demostró en el European Male Asian Study, donde aquellos pacientes que lograron disminuir un 10% de su peso corporal a lo largo de todo el estudio de seguimiento, lograron mejorar los valores de testosterona. Al revés, aquellos que aumentaron un 10% del peso corporal tuvieron un menor valor de testosterona. Por lo tanto, el impacto del peso es fundamental en todo esto, y así lo demuestran trabajos más modernos, relativamente más modernos, en el cual se muestra que independientemente de la, digamos, causa que nosotros generemos en este paciente para lograr de peso, ya sea dieta y actividad física, ya sea cirugía bariátrica, o ya sea el uso de los análogos de GLP-1 que están muy en boga hoy en día y que probablemente tengamos que evaluar nuestros propios pacientes para ver el impacto, vemos que el valor de testosterona aumenta a medida que que disminuye el peso. Y obviamente, si este peso es más significativo, probablemente el impacto sobre el eje sea mejor y tenga una mayor recuperación. Así es como vemos que en los trabajos que se han publicado del 2019, de 2020, esta review, con todos múltiples análisis, vemos que el impacto del descenso de peso actúa a nivel de cualquier punto del eje gonadal, ya sea a nivel hipofisario, aumentando el LH-FSH, como a nivel gonadal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este grupo de pacientes? Lo vamos a charlar cuando terminemos de presentar todas las causas que tenemos de hipogonadismo funcionales. Otra cuestión muy importante, sacándola sobre el sobrepeso y la obesidad, es el uso de opioides y opiáceos, el cual está muy en boga porque generalmente tenemos pacientes cada vez de mayor edad que tienen mayor patología crónica, que sufren de diferentes dolores y que lamentablemente no pueden usar analgésicos, AINES, por lo tanto hay que tener otra opción. Entonces aparecen los opioides y los opiáceos, que por diferentes receptores, mu, delta y kappa, van a producir los diferentes tipos de analgésicos. Acá, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos que diferenciar lo que son los opiáceos de lo que son los opioides. Los opioides es lo que se usa generalmente a nivel médico, ¿sí? Tenemos la metadona, la buprenorfina, y tenemos también diferentes opiáceos que actúan con distinta vida media y con distinta potencia, ya
dependiendo de qué receptor a qué receptor tenga mayor especificidad. Pero básicamente el hipogonadismo producido por opioides es también multivariado, porque tenemos el opioide que va a actuar directamente a nivel central con los receptores mu, delta y kappa, el cual va a producir un descenso marcado de GnRH, por lo tanto de LH y testosterona, y también estos opiáceos van a actuar produciendo un aumento de la prolactina, lo que ya sabemos que puede empeorar esta disminución de la secreción de GnRH, de LH y de testosterona, produciendo un mayor grado de hipogonadismo. Generalmente esta patología no es muy conocida y muchas veces pasa de alto, y muchos pacientes que reciben opiáceos también deberían ser evaluados desde el punto de vista gonadal. ¿Por qué? Porque el uso de opiáceos produce un hipogonadismo muy profundo, muy profundo. Esto es lo que se diferencia, es la gran diferencia que tiene este hipogonadismo funcional versus el resto de los hipogonadismos funcionales. Es un hipogonadismo profundo de instalación muy rápida, muy sintomática. Es reversible cuando se suspende el opiáceo a los pocos días, y la prevalencia de la presentación de este tipo de hipogonadismo depende del tipo de opiáceo que se use, de la vía de administración, es distinto si es por vía endovenosa, intratecal o vía oral, y también, además del tiempo de evolución, la dosis. Por lo tanto, es muy dependiente del tipo de analgesia que se quiera lograr en este tipo de pacientes. ¿Cuál es la estrategia en este tipo puntual de hipogonadismo? Primero, suspender el opioide si se puede, y si no se puede suspender el opioide, pasarlo a la menor dosis posible con el menor tiempo de vida media posible. Si se puede cambiar, por supuesto, a tramadol, que es uno de los opiáceos más livianos, entre comillas, que tiene el mercado, mucho mejor. Y eventualmente, si no se puede suspender el opiáceo, vamos a darle a este paciente un tratamiento con testosterona, que, vuelvo a decirlo, al final de todo esto vamos a hablar un poquito más. No hay ningún inconveniente que el paciente reciba opiáceos y testosterona a la vez. De hecho, es lo que se recomienda frente a la no suspensión del opioide y la presencia de un hipogonadismo. El otro hipogonadismo funcional que tenemos que hablar, que es de gran importancia y de gran prevalencia, y sobre todo en pacientes jóvenes, es el abuso de andrógenos. El abuso de andrógenos es un mundo enorme, en el cual en 20 minutos no podemos hablar de todo esto, pero que quede en claro que sobre todo en las grandes urbes está habiendo, no sé si la palabra es una epidemia, pero sí un uso masivo de este tipo de medicamentos. Medicamentos que, si podemos, digamos, si queremos llegar un poquito más allá, el famoso chip sexual, ¿sí?, es un mal uso y probablemente también un abuso de la indicación por diferentes mecanismos. No lo estoy comparando a el uso de anabólicos con el fin de ganar masa muscular. Pero en aquellos que utilizan chips sexuales que están preparados en farmacias no reconocidas o que no tienen controles y son administrados por el mismo médico que los manda a preparar a esta farmacia, no sabemos en realidad qué tipo de anabólicos tiene, generalmente tienen testosterona, qué dosis tiene, cómo se libera y por cuánto tiempo se libera. Nosotros hemos hecho nuestra experiencia en pacientes que han recibido este supuesto chip sexual, ¿sí?, que ojo que no tiene nada que ver con el verdadero chip sexual, que es el pellet que se utiliza, que en Argentina no existe, que se comercializa, sino que acá es made in home, es algo casero. Hemos visto valores de testosterona en mujeres con el chip sexual por encima de 15 o 20, hemos visto en algunos casos, con lo cual es una barbaridad, y esto es un mal uso de la medicación. Pero en aquellos pacientes que utilizan los anabólicos con el fin de ganar masa muscular, digamos que el uso todavía es mucho más complicado, porque las dosis son extremadamente más masivas y tenemos generalmente alteraciones del eje mucho más severas. Y no solamente en este caso estamos hablando de pacientes que van a tener un déficit de testosterona con disminución de la libido y disminución del deseo de la erección, sino que vamos a tener pacientes muy complicados desde el punto de vista reproductivo, porque hasta 2 años pueden tener alteraciones de la producción espermática. Pero a grandes rasgos, estos anabólicos pueden ser los derivados de la testosterona, ¿sí?, la testosterona que usamos nosotros normalmente. También se utiliza mucho en este grupo de anabólicos la boldenona, que es el equipoise, que se utiliza en veterinaria. Pero generalmente también estos pacientes utilizan LH producido a nivel veterinario, digamos que es un mundo muy complejo. Tenemos a los derivados de la dihidrotestosterona, que es la oxandrolona,
que estos no se aromatizan, no producirían estas alteraciones hepáticas, y tenemos los derivados de la nandrolona, en el cual tenemos al viejo y querido decadurabolín, que probablemente muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida, en algún paciente lo hayamos usado. Tengan en cuenta que el uso anabólico está muy distribuido. Cuando hablamos de anabólicos, nombro también a la testosterona, ¿sí? Porque muchas veces se da la testosterona como un tratamiento empírico de fertilidad, como un tratamiento empírico de disfunción sexual. Ya sabemos claramente que la testosterona, si bien cuando su déficit es severo produce una disfunción sexual, en muchos pacientes con disfunción sexual no hay un hipogonadismo. También estuvo mucho tiempo indicado en aquellos pacientes con HIV que sufrían ya el deterioro de la enfermedad, no se demostró gran mejoría, y están los tratamientos anti-age que realmente no tienen ningún sentido y que ponen en riesgo al paciente a corto plazo y a mediano plazo. ¿Sí? Recuerden que el mal uso de estos anabólicos, de la testosterona, pueden llevar a tener efectos muy serios a nivel cardiovascular, ¿sí? ¿Por qué? Porque producen una hipertrofia miocárdica muy intensa, que es diferente a la hipertrofia miocárdica del hipertenso, es mucho más aguda, es mucho más, digamos, severa, y produce ciertos trastornos que pueden conllevar a la muerte. Lamentablemente está el caso de esta chica que hacía fisicoculturismo, que hace unas semanas lamentablemente falleció, no se sabe la causa, pero muy probablemente haya tenido algo que ver con todo esto. Y recuerden que aquellos anabólicos que tienen un primer paso hepático, tienen ciertas alteraciones hepáticas que también pueden llegar a ser severas, llevando a tumores hepáticos, a pilosis y hepatitis, y a hepatotoxicidad con necrosis y colestasis. Por lo tanto, es necesario que nosotros a este grupo de pacientes no los excomulguemos de nuestro consultorio, porque van a venir, ¿sí? Y van a pedir ayuda, porque probablemente tengan una adicción a este tipo de medicamentos, una adicción a una alteración, a una visión de su cuerpo alterada, y tenemos que ayudarlo y tenemos que tratar de protegerlos. Hay que explicarles los riesgos, tenemos que ponerlos en contacto con un cardiólogo, tenemos que recomendar la suspensión, pero también tenemos que acompañar en ese proceso de suspensión, que la particularidad en este caso es, que es lo que se está hablando ahora, se está tratando de evaluar ahora, es si viene un paciente, en nuestro caso, con un abuso de anabólicos y no va a seguir con los anabólicos, puede presentar un déficit de testosterona severo. Si nosotros hacemos un reemplazo fisiológico, que sería lo correspondiente, el paciente va a seguir preguntándose y preguntándonos sobre la disminución del deseo, sobre la pérdida de fuerza, porque están acostumbrados a manejar dosis masivas de testosterona, por lo tanto la dosis fisiológica no les va a alcanzar, entre comillas, para suplir sus necesidades. Lo que se está proponiendo ahora, lo que se está evaluando, investigando, es en este grupo de pacientes puntualmente, llevarlos al principio a dosis suprafisiológicas con testosterona. En este caso nosotros usaríamos, tenemos el Nevido y tenemos el Androlone, preferimos la forma intramuscular, y de a poquito luego ir bajándolos a niveles fisiológicos, siempre controlándolos, para tratar de disminuir estos síntomas que nos dicen los pacientes. Y algo nuevo que nosotros estamos viendo y evaluando ahora, y que prontamente tal vez podamos sacar un artículo, es el hipogonadismo funcional en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en el cual en este estudio que hicimos y estamos escribiendo ahora, evaluamos 134 pacientes con EPOC y 70 controles, definimos el hipogonadismo por abajo de 300 nanogramos por decilitro de testosterona, y dividimos al EPOC en graves y leves. Aquellos pacientes con EPOC tuvieron una prevalencia del 41% con respecto a el hipogonadismo, y en pacientes no EPOC 10%, que es muy parecido a la, digamos, prevalencia en población general de hipogonadismo. El hipogonadismo fue mayor en aquellos pacientes con EPOC grave, generalmente esto pasa en cualquier enfermedad grave, pero también en aquellos pacientes EPOC que estaban hipogonádicos, tuvieron una mayor disnea y una peor función pulmonar versus aquellos EPOC eugonádicos. Obviamente que no podemos dar, digamos, por cómo estuvo diseñado este estudio que hicimos, no podemos determinar ni la causalidad ni la direccionalidad de la asociación entre la gravedad y EPOC, y probablemente se necesiten más trabajos a futuro, pero acá vemos cómo hay una alteración en aquellos pacientes EPOC y controles con respecto a la testosterona, y vemos cómo también se demuestra
este hipogonadismo funcional, ya que los valores de LH en aquellos pacientes hipogonádicos con testosterona menor a 300, fíjense que la gran mayoría estaban por debajo del punto de corte de 10 u 11 que utilizamos nosotros. Por lo tanto, estamos hablando de una alteración a nivel central. Entonces, el hipogonadismo funcional no tiene una estructura reconocible, debe ser reversible luego de poder detectar cuál es el problema. La testosterona generalmente fluctúa en valores normales bajos. Los niveles de gonadotrofina los podemos encontrar en un valor normal bajo, pero no estamos seguros de la seguridad del reemplazo en este paciente, ni por cuánto tiempo tendríamos que dejar a estos pacientes bajo tratamiento médico. ¿Y cuál es el tratamiento médico? Bueno, primero suspender el tóxico, claramente. Algunas veces esto no se puede hacer por lo que hablamos. Se puede usar citrato de clomifeno o tamoxifeno, siempre y cuando el eje esté indemne, digamos que no tenga una alteración hipotalámica severa en el cual no va a producir nunca GNRH o a nivel hipofisario que no va a producir LH y FSH, por ejemplo, una cirugía, por supuesto. ¿Podemos usar testosterona? ¿Con qué seguridad? No se sabe. ¿Podemos usar HSG, HMG? Por supuesto, ahora lo vamos a hablar. El citrato de clomifeno es válido para evaluar y para mejorar los valores de testosterona, ¿sí? Lo que hace el clomifeno o el tamoxifeno es impedir la acción estrogénica a nivel central. Recuerden que la acción estrogénica es inhibitoria, por lo tanto van a aumentar LH y FSH y por lo tanto se va a lograr un aumento de la testosterona. Se pueden usar entre 25 y 50 microgramos por día y se puede usar sobre todo en aquellos pacientes que vienen de un abuso de anabólicos, que tienen un hipogonadismo central, pero que desean fertilidad. Podría ser una de las posibilidades, porque obviamente no le podríamos dar testosterona, ya que la testosterona exógena inhibe la espermatogénesis. Hay estudios que evalúan la seguridad de este tipo de tratamiento a 3 años, por lo tanto es un medicamento seguro, ¿sí? Por lo menos hasta 3 años, pero generalmente, si se puede usar testosterona, nosotros siempre preferimos el reemplazo con testosterona. ¿Cuánto tiempo? Generalmente lo que se hace en este grupo de pacientes es empezar con una testosterona de acción corta, en este caso un gel de testosterona que tiene una vida media de un día. Un gel, un sobre de testosterona dura aproximadamente un día. El paciente se tiene que colocar un sobre por día. Si existe una complicación asociada a la testosterona, nosotros suspendemos el gel el día X y al otro día ya va a tener los valores de testosterona que tendría sin el uso de este gel. Generalmente lo que se busca es llevar al paciente al tercio inferior de la normalidad. Nunca vamos a tratar de llevar al paciente a un valor de testosterona en el rango superior, siempre en el rango inferior. Lo que nosotros generalmente hacemos es reevaluar al paciente luego de un año de tratamiento, ya sea porque tiene un hipogonadismo secundario al uso de anabólicos, al uso de opioides que no pudo suspender, o generalmente y en el 90% de las veces debido a sobrepeso, glucemia alterada en ayunas y o diabetes. Siempre tenemos que reevaluar el diagnóstico al año de tratamiento y siempre tenemos que tratar de sacar el factor tóxico de este paciente. Obviamente que también la testosterona, como les dije, puede mejorar el perfil metabólico, por lo tanto, puede ser un punto de entrada para esta ruedita. Y obviamente preferimos el gel diario. Gonadotrofinas solamente se utilizan en aquellos pacientes que quieren preservar fertilidad. Se utiliza HCG, 1500 unidades 2 veces por semana, y luego HMG para estímulo de la célula de Sertoli, y mantención de la espermatogénesis. ¿Qué dicen los diferentes multianálisis que hay, multivariables? No se sugiere el uso de tamoxifeno clomifeno por la escasa evidencia, se prefiere el uso de testosterona. Las gonadotrofinas son efectivas, pero son limitadas porque son muy caras. No hay mayor riesgo de enfermedad cardiovascular en pacientes que reciben testo, y hay una seguridad prostática bastante elevada, ¿sí? Igualmente a estos pacientes lo que se sugiere es un dosaje de hematocrito, hemoglobina y PSA al principio a los 3 meses, luego a los 6, luego al año. ¿Cuál sería el factor de riesgo? Que el hematocrito suba por encima del límite de corte superior y que el PSA al menos duplique su valor en el año de tratamiento. Pero eso es muy relativo porque muchos pacientes con un hipogonadismo tienen un PSA muy bajo y cuando empieza el reemplazo con testosterona va a tener un PSA acorde a su edad. Por lo tanto, eso es relativo.
Y obviamente las guías dicen que el hipogonadismo no tiene que ceñirse solamente al hipogonadismo orgánico donde está demostrada su seguridad, sino que es necesario el tratamiento en este grupo de pacientes. Recuerden que en el sobrepeso, síndrome metabólico, tenemos que sacar el factor tóxico, medidas higiénico-dietéticas, cirugía bariátrica, análogos de GLP-1, por supuesto, ¿sí? Pero también tenemos que pensar en el uso de la testosterona si el paciente está muy sintomático. En el uso de opioides, suspender el medicamento o pasarlo al medicamento menos tóxico para el paciente y usar la testosterona si no se puede sacar. Y con respecto al uso anabólico, se puede esperar porque generalmente el eje gonadal se recupera bastante rápido, pero no es recomendable porque el paciente viene muy sintomático, por lo tanto, se puede usar tamoxifeno en corto tiempo o testosterona en corto tiempo. ¿Cómo nos damos cuenta que el paciente está recuperando el eje? Porque va a empezar a subir la testosterona al tercio superior bajo un tratamiento con escasa dosis de testosterona. Eso quiere decir que hay producción endógena, suspendemos y reevaluamos. Y un hipogonadismo de cualquier motivo que busca fertilidad, tenemos que comenzar con HCG y HMG. Muchas gracias y perdón por la rapidez, pero es mucha cosa en poco tiempo. Muchas gracias, Seba. Ahora ahí está. La verdad, excelente la charla, muy buena. Era lo que apuntábamos un poco, poder ordenar en esto de cuando estamos con reemplazo con testosterona, poder saber diferenciar, buscar la causa entre funcional y orgánico, y si fuera funcional, y a lo mejor también usemos testosterona, poder pensar esto, ¿no? De suspenderla y tratar de apuntar a la causa directamente, que bueno, digamos, del hipogonadismo. Hay una pregunta en el chat, ahí donde presentan así un paciente de 32 años con obesidad tipo 3, donde dice que tiene una testosterona baja sin síntomas, porque no tiene síntomas. Y que, por un lado, el urólogo le plantea usar testosterona al paciente, y, bueno, y la médica, la endocrinóloga, dice, no, bueno, podría ir a una cirugía bariátrica por esa obesidad. Bueno, un poco, ¿qué nos podés comentar de esto? Sí, yo creo que las dos cosas, ¿sí? Tranquilamente. En realidad, cuando dicen que no tienen síntomas es difícil evaluarlos, porque yo he ido, digamos, cambiando mi táctica de buscar síntomas en este tipo de pacientes, y generalmente un varón frente a una mujer, hablo de la endocrinóloga, no sé si está ahí presente, se inhibe mucho en el momento de responder frente a una disfunción sexual. Los varones somos así, somos muy torpes en ese sentido. Lo que tenés que preguntar es, ¿desde cuándo tenés disfunción sexual o desde cuándo tenés una disminución del deseo sexual? O sea, poner en evidencia que probablemente tenga un problema, muy probablemente, porque con esa obesidad tiene un grado de disfunción o tiene un grado de disminución de la libido. Pero cualquiera de los dos tratamientos son válidos, porque el paciente tiene un déficit de testosterona. Recuerden que el reemplazo con testosterona puede mejorar el perfil metabólico y puede estar recibiendo la testosterona hasta poder programar la cirugía bariátrica. Cirugía bariátrica que generalmente no se resuelve en un mes, se resuelve en varios meses. Y no podemos dejar al paciente varios meses hipogonádico. O sea que yo preferiría usar las dos cosas. Darle la testosterona, insistir en la dieta y la actividad física, uso de análogos de GLP-1, ¿por qué no? ¿Sí? Si es lo que corresponde. Y eventualmente también una cirugía bariátrica. Y reevaluar el diagnóstico de hipogonadismo luego de 6 meses o 1 año de tratamiento. Perfecto. O sea que para vos es un hipogonadismo, más allá que en teoría no tiene síntomas, porque para hablar de hipogonadismo tenemos que tener síntomas sumados a la testosterona baja. Pero vos entendés que están, nada más que están un poco enmascarados. Sí, lo que se puede usar también, que es muy fácil de implementar, es el score de IIF5, que evalúa el grado de disfunción sexual. Es un papel que se le da al paciente que lo autocompleta. Si el paciente tiene menos de 20 puntos de ese score, va a tener una disfunción sexual. Por lo tanto, es muy sencillo llegar al diagnóstico y te aseguro que va a tener una disfunción sexual. Perfecto. Y te hago una última pregunta que está acá en el chat, donde preguntan el mejor momento para dosar testosterona si se usa un gel diario, o sea, como control de tratamiento. Bien. ¿Qué momento dosar? Lo que nosotros proponemos generalmente es hacer el dosaje de testosterona luego de 1 mes de tratamiento. El paciente debe estar en tratamiento continuo con el gel, 1 sobre por día, ¿sí? Y dosarle al mes hemograma, PSA, si sospechamos que puede llegar a tener un problema,
y dosarle testosterona 2 horas después de colocarse el gel. ¿Sí? Porque si el paciente se coloca el gel al otro día, a las 8 de la mañana, y se va a medir la testosterona al otro día a las 8 de la mañana y no se colocó, le va a dar baja. ¿Sí? Entonces lo que tiene que hacer es colocarse el gel y 2 horas después de colocarse el gel, medirse la testosterona. O sea, vos estabas a favor de sí, de colocar el gel ese día, sí o sí, y por ahí probablemente hacerlo lejos de la región del brazo, donde se puede llegar a confundir cuando le hacen la extracción, ¿no? El tema de cuando se colocan la testosterona en el gel, de hacerlo lejos del pliegue del codo, probablemente, que donde va a ser la extracción. Yo no no tenés- sugiero eso, no, la verdad es que no. Sí, lo que sugiero es el tiempo de, digamos, de De 2 latencia. horas. Al menos 2 horas entre la colocación del gel y la Bien. extracción de sangre. Bien, bien, bien. Bueno, creo que ahí vamos a ver, bueno, la última pregunta y pasamos, porque me dicen, ¿cuándo usar testosterona en pacientes con tratamiento con múltiples anabólicos? Bueno, suspender cuánto tiempo. Bien. Es difícil. Los pacientes que usan anabólicos es muy difícil saber cuándo no se aplican. Muy difícil, no lo van a saber nunca. Lo que yo sugiero es que se dose lo que ustedes quieran dosar en el momento que ustedes consideren. ¿Sí? Porque si el paciente consulta por esto es porque ya tiene, digamos, una alteración severa de su estado. O sea que para mí hay que dosarlo en cualquier momento y estar atentos cuando recibimos el resultado, saber, bueno, ¿qué hiciste en los días previos? Porque generalmente van a encontrar un patrón con LH y FSH ultra bajas, 0, algo, y pueden encontrar un patrón de testosterona de 10. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que 5 días antes se inyectó algo. ¿Sí? Eso es lo más probable. O también pueden encontrar un patrón bajo de gonadotrofinas con una testosterona baja. ¿Qué pasó? Se inyectó hace 30 días dosis masivas y todavía el eje no terminó de recuperarse. No hay un tiempo, no hay una forma. Al paciente que abusa de anabólicos, una vez que llega al consultorio, hay que dosarle la testosterona, hay que explicarle y hay que seguirlo. ¿Sí? Bajo ningún punto de vista hay que tratar de darle el reemplazo de testosterona que él busca, porque son pacientes muy complicados, te van a pedir más testosterona, te van a buscar. Hay que saber manejarlos, pero se tiene que dosar en cualquier momento y de cualquier forma poder entrar en este paciente para poder ayudarlo. Bien. Muchas gracias, Eva. Le doy la palabra ahora a la doctora Estario. Gracias, Eva. Excelente todo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora voy a presentar la próxima charla al doctor Alberto Nagelberg, que es médico endocrinólogo y andrólogo, expresidente de la Sociedad de Andrología, coordinador de endocrinología del Grupo de Atención de Personas Trans del Hospital Carlos Durán, y él nos va a hablar del tratamiento hormonal de afirmación de género, hasta cuándo debemos hacer el tratamiento. Doctor Nagelberg. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, a ver, se detuvo el tema de compartir pantalla, no sé por qué. Un segundito a ver cómo hago. Perdón, ¿eh? No sé si se está viendo. No, todavía ¿No? No, todavía no, doctor. A ver. ¿Tiene su PowerPoint para compartirlo o en su escritorio, doctor? A ver, un segundo. Sí, cómo no.
A ver. Está en el escritorio. Tengo que haberlo probado antes. A ver. ¿Está abierto en forma de presentación, doctor? Sí, pero no sé Sí. por qué no. ¿Quiere que lo guío si le parece bien? Sí, por favor, a ver. Usted tiene en la parte de abajo de la pantalla, tiene compartir pantalla en un cuadrito con una flecha hacia arriba. En la parte inferior de la pantalla. A ver, un segundito porque... Pero por supuesto, sí. No sé si estoy fuera del Zoom ahora, pues no No, tengo... no, está en No, el yo sé que botón. estoy, pero no sé, no me aparece la función de compartir pantalla. Alberto, ¿no te conviene salir y volver a entrar? Capaz que algo falló. El Zoom, Sí. a ver, pruebo, mil disculpas. No sé, yo tal vez no te disculpe, pero bueno, lo voy a pensar. Bueno, Sebastián, si querés podés seguir respondiendo algunas preguntas ahí en el chat. Sí, no tengo ningún Está problema. Yo seguí respondiendo en el chat. Sí, sí, Yo me quedé en el gracias. chat respondiendo. Sí, sí, Gracias. agradezco que me haya respondido Doc, pero porque la verdad que está muy interesante y puede haber más preguntas. Creo que por allá arriba había otra más con respecto a ver, al uso de Nevido, me parece. ¿Cuándo? Sí, la respondí. El uso del Nevido es, si el paciente estaba muy hipogonádico al principio del tratamiento, lo que se hace es dar la aplicación de Nevido y controlar a los 45 días. Si a los 45 días no se alcanza el objetivo de valor que estamos buscando, se da una nueva dosis de Nevido y se vuelve a controlar a los 3 meses luego de esta segunda dosis y previo a la aplicación de la tercera. Y ahora pregunto yo, Sebastián, en el caso de que el paciente, ese estado de euforia que tiene por el exceso de los anabólicos, Sí. no lo logramos porque en general les preocupa el tema de su disfunción sexual, pero a su vez le tiene terror a esta caída que siente o este bajón que sienten Sí. cuando dejan los anabólicos. Sí. Más allá que no creo si se pueda llegar a lograr con testosterona la mejoría, que creo que no, ¿se puede usar algún otro tipo de droga? Mirá, Digo, tipo, no sé, droga psiquiátrica, no sé, alguna cosa que tenga conocimiento. no, mira, en FACEN hicimos una... Sí, un seminario. ¿Estuviste? Sí, 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 estuve. Bueno, viste que habló una psiquiatra. Sí. Bien. La psiquiatra no propuso un tratamiento psiquiátrico en ese momento, pero sí, obviamente, ahí está Alberto, me parece. ¿Puede ser? Bueno, ¿me siguen Sí, escuchando a mí? listo. Sí, sí. Termina, gordo, de Bien, contestar. termino. Bueno, no propone un tratamiento psiquiátrico, sí un acompañamiento por la alteración que tienen de la imagen corporal. Tengan en cuenta que estos pacientes pueden llegar a aplicarse Nevido semanal, cuando Sí, nosotros aplicamos Nevido trimestral. Por lo tanto, es muy difícil llevar a un nivel tan alto de testosterona. Pero lo que podemos hacer en este grupo de pacientes es las 2 primeras dosis de Nevido, 3 primeras dosis, darla cada 45 días y decirle que se va a sentir bien, y después paulatinamente ir bajando hasta un reemplazo, y eventualmente a los 6 meses al año reevaluar el eje. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Gracias, Seba. Doctor Nagelberg. Bueno, mil disculpas. Tenía Buenas razón, noches a Alberto. todos. En un ratito nos vamos todos a comer. Vamos a hablar de hasta cuándo el tratamiento hormonal en personas trans y no binarias. Y, a ver, bueno. Ustedes saben que hoy tenemos que tener disponible un menú de opciones ampliado para este tipo de personas que nos consultan. Eso implica investigar en la consulta
acerca de si desean realizar o no cirugía genital, aumento mamario o masculinización de tórax, cirugías de feminización facial, criopreservar o vitificar gametas para preservar reproducción, reducir o aumentar el vello corporal, feminizar o masculinizar la voz, lo mismo con la piel, mantener libido y erección o bien suprimirlas por completo, eliminar la menstruación, protegerse de la alopecia, redistribuir la masa magra y la masa grasa, deseo de amamantar. Ya tuve este año una paciente trans mujer que tuvieron un bebé por útero subrogado y pidió un tratamiento para lograr amamantar, y eso se pudo hacer, y no va a faltar la persona que en algún momento desee ser sometida a un trasplante de útero. Entonces, esto quiere decir que el tratamiento debe ser planteado en forma individual en base a los objetivos de cada persona. Quiere decir que acá no somos nosotros los que planteamos los objetivos terapéuticos, sino que cada persona lo decide, y aquello que puede ser de utilidad para una persona puede no serlo para otra. Entonces, a los objetivos del consultante, tenemos que agregar una cuota importante de flexibilidad del equipo médico tratante y saber que tenemos que estar disponibles y con nosotros una persona que vaya cambiando incluso sus objetivos a lo largo del tiempo. Ahora bien, ¿se me escucha, verdad? Sí. Bárbaro, Sí. fantástico. Sí. Hay un límite temporal respecto de lo que significa el tratamiento hormonal de reafirmación. Bueno, yo lo que hice fue, pautar 3 situaciones básicamente. Una es cuando el consultante lo decide, cuando existen contraindicaciones, y la pregunta también nueva, que es lo que me planteó la doctora Ciperovich cuando me invitó amablemente a participar: ¿qué pasa cuando se trata de una persona añosa? Cuando una persona decide suspender el tratamiento, puede ser originado por diversas situaciones. Hay personas, pocas, excepcionales, que desean detransicionar, es decir, volver para atrás, por diversos motivos. A veces necesitan una pausa para retomar energía y seguir adelante. Otra situación que también se puede presentar es que desee buscar embarazo, con lo cual obviamente tenemos que suspender el tratamiento hormonal de reafirmación. Y una tercera posibilidad que hoy en día también ocurre es que la persona que estamos tratando haya logrado sus objetivos. Por ejemplo, hace un par de meses tuve un varón transgénero que me dijo: mire, un problema si dejo el tratamiento porque yo ya conseguí lo que quería, que era sobre todo masculinizar la voz. Estoy contento con esto y considero que no quiero seguir más con el tratamiento. Entonces, obviamente, el tratamiento se cancela porque esta persona logró sus objetivos. Obviamente, cuando existen contraindicaciones al uso de medicación hormonal, va a haber o no lo vamos a administrar o vamos a cesar en la administración. ¿Cuáles son las contraindicaciones clásicas para el tratamiento con andrógenos? En el varón trans, la enfermedad mental grave descompensada, el embarazo o lactancia. Obviamente advertimos al inicio del tratamiento que está absolutamente contraindicado el embarazo. Está contraindicado cuando hay una cardiopatía isquémica inestable, una hepatopatía terminal, una neoplasia andrógeno dependiente, cáncer endometrial activo y una policitemia no tratada con un hematocrito superior al 55%. En tanto que para el tratamiento con estrógenos en transmujer está contraindicado en la presencia de una enfermedad mental grave, antecedentes personales de enfermedad tromboembólica venosa por estado de trombofilia. Aquí, con la colaboración del hematólogo, si está anticoagulada la persona, podemos hacer un tratamiento. Básicamente, vamos a optar por el gel de estradiol. En el caso de cardiopatía isquémica inestable, obviamente el tratamiento está contraindicado. Lo mismo si hay una hepatopatía terminal y si hay una neoplasia sensible a estrógenos. A modo de ejemplo, les muestro un caso de una paciente transmujer que tuvimos que desarrolló un meningioma sintomático. Esta persona concurrió a la primera consulta con nosotros con 56 años de edad, se identificaba como mujer desde la infancia, tenía antecedentes de ataque de pánico, varices en miembros inferiores y venía
con autoadministración de múltiples tratamientos hormonales sin ningún tipo de supervisión médica desde joven, desde los 18 años. Esos tratamientos incluyen los estrógenos conjugados, anticonceptivos inyectables, anticonceptivos con etinilestradiol y acetato de ciproterona, y en la primera consulta entonces le indicamos rotar el tratamiento hormonal de reafirmación para utilizar gel de estradiol y acetato de ciproterona. Unos meses después aparece en la consulta con debilidad muscular, apatía, mareos, trastornos del estado de ánimo, depresión e irritabilidad, dificultad en la memoria a corto plazo e ideación suicida acentuada. Decidimos acompañarla a la consulta en el hospital con neurología, le indicaron una resonancia con gadolinio y nos encontramos con un meningioma frontal derecho. Entonces, repasando la bibliografía, el meningioma tiene una marcada relación con los esteroides sexuales, tiene una predominancia en mujer-hombre de 2:3:1, es un tumor que crece durante el embarazo, la fase lútea, puede tener expresión de receptores para progesterona y estrógenos, y hay un riesgo incrementado en mujeres posmenopáusicas que reciben tratamiento de reemplazo hormonal y en aquellas que han utilizado anticonceptivos de duración prolongada. La descripción habitual tiene que ver con la presencia de diversos síntomas neurológicos, incluyendo cefaleas, alteraciones visuales, trastornos de la personalidad, además de síntomas psiquiátricos que incluyen depresión, ansiedad, manía, cambios en la personalidad, psicosis, deterioro cognitivo, anorexia nerviosa y alteraciones visuales. Se le indicó suspender la medicación. Obviamente se le indicó suspender la medicación hormonal. Como estaba registrada en la bibliografía la posibilidad de regresión, se hizo un control a los 6 meses de la suspensión, no hubo cambios, se le indicó neurocirugía. La anatomía patológica confirmó la presencia de un meningioma angiomatoso, tenía receptores a estrógenos y a progesterona, con lo cual se le explicó a la paciente que nunca más iba a poder recibir tratamiento hormonal, lo tomó de buena manera, había mejorado sintomáticamente de lo que venía presentando, quedó contenta y ahí terminó el tema. Pero estamos hablando de una situación, el meningioma está descrito en menos de 20 trabajos en la bibliografía, o sea que es una situación bastante excepcional. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos delante nuestro a una persona añosa? Y hay que empezar por definir qué es añoso. Cuando uno lee en la bibliografía que están definiendo como añoso a una persona de más de 50 o 60 años y uno tiene 62, como en mi caso, la cosa se pone bastante complicada. Un viejo trabajo de Lotstein evaluó a 10 pacientes transgénero con una edad promedio de 52 años y evaluaron su perfil psiquiátrico y psicológico, y es interesante lo que describen, es que la persona transgénero que envejece se presenta una crisis aguda con una marcada depresión, aumento de la ideación y del comportamiento suicida y una percepción urgente del tiempo. Esto nos pone en el contexto de con quién estamos hablando. Y hay diversos factores sociales que influyen en la situación que presentan estas personas adultas. Bueno, las responsabilidades sociales disminuyen, la crianza de los hijos terminó, amigos conocidos se han mudado o muerto. Incluyo acá cosas que los pacientes, los consultantes cuentan. Muchas personas vienen después de los 40, 50 años porque sus padres han muerto, ya no tienen a quién darle cuenta, y ese es el motivo por el cual arrancan con su transición y arrancan con las consultas. Hay reducción de ingresos, deterioro de la salud, y también destaco esta frase de este artículo: estas son personas que nacieron décadas antes de que hubiera un nombre para los sentimientos desconcertantes que han experimentado a lo largo de sus vidas. Esto es muy distinta la situación de la persona adulta, pongamos mayor de 50, 60 años desgraciadamente, con respecto a la gente joven que nos consulta en la actualidad. Al respecto, entonces, estas personas tienen tasas brutas de suicidio más altas respecto de los veteranos en general
y población general de este trabajo de Estados Unidos, y el suicidio ocurre a edad más temprana. Y es una situación en la cual también encontramos mayores diagnósticos de salud mental, mayor probabilidad de HIV y múltiples factores de riesgo cardiovascular en esta población. Y hay dudas respecto de qué hacemos con la administración de hormonas en este rango, en este grupo de personas que nos consultan. Algunas dudas tienen que ver con que, digamos, la dosis de la hormona que nosotros le vamos a administrar permanece sin cambios, o bien si la debemos disminuir. Tenemos que cambiar la vía de administración. Le podemos decir en algún momento, bueno, mire, su tratamiento terminó porque usted tiene X edad y consideramos que no lo debe recibir. ¿Hay alguna edad en la cual la persona que nos consulta deba ser rechazada directamente para comenzar un tratamiento hormonal? Bueno, el tema es complejo. En cuanto al tratamiento hormonal de reafirmación, existen muy pocos datos sobre los efectos a largo plazo y seguridad, y encima no es posible extrapolar los datos sobre el riesgo de tromboembolismo, enfermedad cardiovascular y cáncer de mama en mujeres cis, por distintas cuestiones que incluyen diferencias anatómicas y fisiológicas, y que el tratamiento que hacemos nosotros es muy diferente del que reciben las personas cis. En la bibliografía también establecen que la atención médica de la persona trans añosa es en gran medida similar al de los ancianos cis, y que cuando evaluamos las condiciones preexistentes, rara vez las condiciones preexistentes serán una contraindicación para la administración de hormonas en esta población, lo cual es cierto, absolutamente cierto. También hay, digamos, menciones a que no hay evidencia que indique que la expresión de los efectos biológicos de los esteroides sexuales que nosotros vamos a administrar van a ser de menor manifestación en ancianos respecto a personas más jóvenes, y que esta también es una realidad. Las personas mayores que consultan tienen menos pretensiones, menos aspiraciones, menos expectativas respecto del tratamiento de reafirmación, y que básicamente, a menos que realmente exista una contraindicación franca para el uso de tratamiento hormonal, la administración del tratamiento no necesita ser prohibida en personas de edad avanzada únicamente con referencia a la edad. Por supuesto que, según la bibliografía también, todas las recomendaciones que uno puede encontrar son especulativas, dada la falta de datos, y que es clave entender que nosotros tenemos que poner en la balanza riesgo-beneficio respecto del riesgo de efectos adversos potenciales del tratamiento en una persona añosa, con el riesgo de suicidio, que vemos claramente aumentado si no le indicamos un tratamiento hormonal que mejore su calidad de vida en esta población vulnerable. En cuanto al tratamiento masculinizante, sabemos algunas cosas en general. Sabemos claramente que los niveles suprafisiológicos se pueden asociar con efectos adversos. Eso puede requerir ajuste de dosis o cambios en la vía de administración. Por ejemplo, pasar de intramuscular a transdérmico puede ser adecuado en algunas ocasiones para disminuir los niveles séricos y lograr el rango terapéutico, aunque no hay que confiarse, porque en muchas ocasiones la administración del gel también puede provocar niveles suprafisiológicos. Como siempre, es importante entender que hay que usar la dosis adecuada, mínima, para lograr los efectos deseados en el rango fisiológico acorde al objetivo de cada persona. En general, una de las mayores preocupaciones se refiere al efecto a largo plazo de la terapia con testosterona sobre la salud cardiovascular. Si bien no parece haber un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, infarto o ACV en la población sometida a tratamiento con testosterona respecto a la población general, hay alguna evidencia, sí, respecto de aumento en los niveles de TA sistólica y en forma inconsistente de la tensión arterial diastólica. Hay estudios que muestran cambios en el perfil lipídico con aumento del LDL, colesterol, triglicéridos y disminución de HDL, pero hay que tener en cuenta y tratar de determinar, que a veces ni siquiera lo menciona claramente en la bibliografía, cuál fue el esquema de tratamiento administrado, en qué dosis y si se respetaron las dosis adecuadas. Digamos que también la policitemia es un efecto adverso más común. Acá sí, obviamente, depende de la dosis y es más común de ver con la administración parenteral.
Nosotros evaluamos la seguridad del tratamiento hormonal masculinizante en varones trans a corto plazo. Evaluamos la seguridad en los primeros 12 meses en cuanto a el perfil lipídico, hepático y hematológico en varones trans. 23 consultantes recibieron gel de testosterona, 13 recibieron un decanoato de testosterona. Las dosis promedio necesarias para lograr el rango masculino fueron similares, iguales a lo que significa el tratamiento de un varón hipogonádico, por lo tanto, siguen las mismas reglas del tratamiento del varón hipogonádico. Si vemos los esteroides sexuales, claramente hay un aumento significativo de testosterona, una disminución significativa de estradiol. No hubo cambios significativos en el perímetro de cintura, hubo un aumento del índice de masa corporal. Cuando evaluamos el grupo de testosterona gel, no encontramos ninguna diferencia significativa en valores de colesterol total, HDL, LDL, ni triglicéridos, pero cuando les evaluamos el grupo que recibió un decanoato de testosterona, acá sí observamos disminución de HDL y aumento de triglicéridos, sin cambios en LDL, sin cambios en colesterol total. No hubo cambios en los parámetros de insulinoresistencia. Hubo obviamente una masculinización del hematocrito y la hemoglobina, llegó a rango masculino, y no hubo modificaciones en las enzimas hepáticas con el tratamiento con testosterona. Entonces, en conclusión de este trabajo, en transvarón no hubo cambios significativos en parámetros de insulinosensibilidad ni en enzimas hepáticas. Obviamente se observó un aumento fisiológico y significativo de los parámetros hematimétricos dentro del rango masculino, y vimos que el uso de testosterona en gel no provocaría cambios significativos en los parámetros de riesgo cardiovascular, en tanto que el undecanoato de testosterona sí se asociaría a un perfil lipídico más heterogénico, en el caso de lo que observamos nosotros, con aumento de triglicéridos y disminución de HDL. Y esto lo tendríamos que tener en cuenta a la hora de elegir el esquema terapéutico. ¿Qué pasa entonces con la terapia feminizante? Ustedes saben bien que las preparaciones transdérmicas se recomiendan para mayores de 40 años o para personas con mayor riesgo de tromboembolismo venoso, para fumadores y sobre todo obesos. Entonces, la dosis a tener en cuenta que utilizamos para el tratamiento hormonal de reafirmación, sabemos que deben ser más altas que las que usan para el tratamiento de mujeres menopáusicas. El antiandrógeno más común en Estados Unidos es la espironolactona, porque no está autorizada la ciproterona, pero nosotros preferimos usar la ciproterona. Les comento que en la última versión de los Standard of Care de la WPAT, que es la Asociación Mundial de Transgénero, que salió hace un mes, ya recomiendan dosis de ciproterona mucho más bajas para el tratamiento de lo que se llama el bloqueo de testosterona, tan bajas como 10 miligramos día, y que incluso pueden ser más bajas. Nosotros tenemos consultantes transmujer en tratamiento con estrógenos y dosis tan bajas como 25 miligramos por semana de ciproterona cuando es necesario. Hay gente que no necesita agregado de ciproterona, solamente reciben gel. Sabemos que en cuanto a la terapia feminizante, el riesgo de infarto y ACV parece ser mayor entre consultantes transmujer respecto de transvarón. Eso implica que sería una buena idea educar acerca de signos y síntomas de eventos cardiovasculares que incluyen dolor torácico repentino, disnea, hemoptisis y dolor en pantorrillas. Sabemos también que el riesgo de ACV y tromboembolismo venoso estaría relacionado con la vía, dosis y tipo de estrógeno utilizado, siendo mayor con el riesgo con estrógenos orales y dosis más altas. Recordemos que el etilenilestradiol está absolutamente contraindicado por su potencial trombogénico y que lo menos problemático es la preparación transdérmica, que no ha sido relacionada con mayor riesgo de tromboembolismo. Eso hace que sea de interés tratar de reducir los factores de riesgo cardiovascular en la población de la enfermedad cardiovascular, induciendo a las personas al abandono del tabaco, mantenimiento de un índice de masa corporal adecuado y manejar de la mejor forma posible los niveles anormales de lípidos, diabetes e hipertensión.
Siguen existiendo dudas al respecto de si deben ajustarse las dosis de hormonas en forma similar al de la posmenopausia en mujeres cis, y también hay dudas respecto de si una persona trans mayor de 50 a 60 años debería ser aceptada para iniciar tratamiento, y de ser así, ¿con qué? Bueno, en general, la bibliografía plantea que las dosis de estrógeno probablemente deberían reducirse, ya que los efectos secundarios del reemplazo con estrógeno son más probables de aparecer después de los 55 años, especialmente los efectos cardiovasculares. De esta manera, la sugerencia es administrar la dosis de estrógeno efectiva más baja y prefiriendo el estradiol transdérmico frente a los estrógenos orales. También en la bibliografía se sugiere que no deberían ser tratadas las personas trans, mujer, cuando envejecen, no deberían recibir por periodos prolongados acetato de ciproterona ni antiandrógenos por la posibilidad del riesgo aumentado de tromboembolismo. Por supuesto, hacer el monitoreo correspondiente a lo largo del tiempo es algo mandatorio. Nosotros al respecto hicimos un trabajo también evaluando el impacto metabólico de la terapia hormonal de reafirmación en transmujer, y la bajada del título es Más razones para personalizar el tratamiento. Esto es sumamente importante, hay que tratar de salir de la idea de receto a todas las personas igual, sin ver a quién tengo adelante, sin tener en cuenta determinadas pautas. No darle a todo el mundo antiandrógenos en forma innecesaria, y esto lo vemos aquí. Nosotros para el tratamiento hormonal en 79 pacientes, una vez aplicados los criterios de exclusión, utilizamos 17 beta-estradiol gel, y en aquellas personas que no lograron descender los niveles de testosterona al rango femenino, se adicionó acetato de ciproterona. En otro trabajo que no hay tiempo de mostrar, nosotros habíamos visto que personas básicamente con un nivel basal de testosterona por debajo de 4,9, en la mayoría de los casos lograban el objetivo terapéutico con niveles adecuados de estrógenos y testosterona suprimida al administrar estrógenos solos, mientras que si la testosterona era mayor a 5 nanogramos por mililitro, obviamente iba a ser más necesario, iba a ser necesario el agregado de antiandrógenos. Bien, se realizaron distintas mediciones antes del inicio de la terapia de reafirmación y a los 6 meses. Obviamente a nivel de los esteroides sexuales observamos el descenso de los niveles de testosterona, que era el objetivo terapéutico. Este grupo era de personas que buscan feminización completa, y obviamente valores de estradiol aumentados en rango significativo. En cuanto a los datos antropométricos, no hubo diferencia en el perímetro de cintura, hubo diferencia en el índice de masa corporal, y en el grupo que recibió estrógenos solos, no observamos cambios en colesterol total, ni en LDL, ni en triglicéridos, y por el contrario observamos un aumento significativo en los valores de HDL. En tanto que en el grupo que recibió estrógenos más antiandrógenos, el HDL se movió para abajo, o sea que hubo un descenso significativo de HDL sin modificar los otros parámetros evaluados. Tampoco hubo cambio en los parámetros de insulinoresistencia, y como conclusión de este trabajo, en transmujer, la utilización del esquema de 17 beta-estradiol por vía transdérmico, solo o con acetato de ciproterona, observamos que presentó un perfil de seguridad aceptable a nivel metabólico, pero sin embargo, al utilizar monoterapia con estradiol solo, cuando fue posible, representó una leve ventaja, ya que aumentó los niveles de HDL respecto de la disminución que evidenció en el grupo en los que sí recibieron ciproterona. Para ir terminando, la idea es que les quiero mostrar finalmente esto del Standard of Care, que salió hace un mes, es la bibliografía más reciente, que concluye que en la mayoría de los casos el tratamiento hormonal de reafirmación se puede mantener durante toda la vida,
plantean que no se sabe si las dosis de hormonas deben reducirse en personas mayores trans y que es clave monitorear continuamente el desarrollo de condiciones que pudieran ser exacerbadas por el tratamiento a lo largo de la vida. Es decir, no administrar la medicación y olvidarse de la persona, sino que debemos controlar a lo largo del tratamiento. Aunque hay pocos estudios sobre las intervenciones médicas de afirmación de género entre los adultos mayores trans, la evidencia sugiere que experimentan una calidad de vida significativamente mayor con la transición médica. Esto tiene que ver con lo que habíamos hablado al principio, que mencioné rápidamente en honor al tiempo y al tiempo que perdí para poder conectar la charla. Es muy importante tener en cuenta el balance entre le doy tratamiento, lo monitoreo y me arriesgo a algún aumento del riesgo cardiovascular que no está claro si se puede presentar o no a lo largo de la vida, o le niego el tratamiento y esa persona tiene un alto riesgo de suicidarse. Entonces, aunque la edad en sí misma no es una contraindicación o limitación absoluta para las intervenciones médicas o quirúrgicas de afirmación, es posible que las personas trans mayores no estén al tanto de la gama actual de opciones sociales, médicas o quirúrgicas disponibles que pueden ayudarlos a satisfacer sus necesidades individuales. ¿Esto qué quiere decir? Las personas jóvenes que recibimos están más, digamos, en el tema de redes, información, buscan, forman parte de grupos. Las personas mayores o muy añosas a lo mejor están más aisladas y es responsabilidad nuestra también la obligación de exponer todas las opciones disponibles para su mejor tratamiento. Obviamente hay cuestiones que va a haber que evaluar a lo largo de la vida y tiene que ver con que hoy en día muchas personas empiezan su tratamiento tan temprano como a los 15 o 16 años, hablo del tratamiento de transición, y no sabemos qué va a pasar cuando tengan 50, 60 o 70 años, así que obviamente se necesitan estudios a largo plazo. Como consideraciones finales, obviamente hay muy poca literatura disponible al respecto. Obviamente también, dado que aumentó la esperanza de vida, hay mayor conciencia y visibilidad y hay muchas personas que antes no podían acceder a la consulta y ahora sí lo pueden hacer. Va a haber una población trans añosa en crecimiento a lo largo del tiempo. En mi opinión, de no existir contraindicación, se puede administrar tratamiento hormonal de reafirmación acorde a cada caso particular, dando preferencia a la administración de hormonas en gel. Vimos las diferencias, por ejemplo, en las cuestiones metabólicas a corto plazo, en la dosis mínima necesaria para mantener niveles fisiológicos en el género autopercibido en base a los objetivos de cada persona. No parece entonces haber una edad límite para el tratamiento hormonal de reafirmación y reitero, tenemos que mantener el monitoreo adecuado de los potenciales efectos adversos. Muchísimas gracias por su atención y disculpas de nuevo por la torpeza al iniciar con la presentación. ¿Quiere dejar de presentar, doctor? Sí, estoy en eso. A ver. Ahí va. Excelente. Así ve el auditorio. Bueno, Agradecemos al doctor, la verdad que fue muy claro. Yo lo único que creo, doctor, que cada vez es, para mi entender, es sumamente importante que se tenga un muy buen manejo endocrinológico de estos pacientes por toda esta situación, ¿no? A veces tengo dudas de que si otros especialistas, sin desmerecer los conocimientos de cada uno, ¿no? Pero como más diversidad en la situación de los tratamientos individuales hay, creo que con más razón es fundamental tener todo el conocimiento en la parte hormonal como para poder saber cuál es el tratamiento exacto de cada paciente. Sí, si me disculpas al respecto, sí. Yo creo que nosotros tenemos la obligación como endocrinólogos de proteger nuestros saberes y entenderes. Hay muchas patologías que se nos están yendo o se nos fueron de las manos.
Hay muchas especialidades que se ocupan de cosas que debieran ser exclusivamente o primordialmente de los endocrinólogos. Todos saben a qué me puedo estar refiriendo. Y me parece que es importante que el tratamiento hormonal en personas trans y no binarias, como fue toda la vida, porque si ustedes se fijan en el trípode original, cuando uno ve la bibliografía y ve los grupos en todo el mundo, el trípode original donde se apoyaba el tratamiento de las personas transgénero estaba constituido por el urólogo, el cirujano que hace las cirugías, el endocrinólogo y el especialista en salud mental cuando se lo requiere. Y me parece que es importante que nosotros como endocrinólogos estemos a la cabeza de esto y que seamos, digamos, los responsables del tratamiento, del seguimiento. Eso no quiere decir que no incluyamos en nuestros grupos ginecología, etcétera, y otras especialidades. Yo soy de la idea de que el ginecólogo tiene que hacer el trabajo del ginecólogo, lo mandamos a hacer las consultas de evaluación del estado ginecológico, si hay alguna cosa que nos llama la atención respecto al desarrollo mamario, un nódulo, ir al patólogo mamario, etcétera, pero el tratamiento lo tiene que manejar, el tratamiento hormonal lo tiene que manejar el endocrinólogo. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, doctor Nagenberg. En virtud del tiempo, tampoco hay muchas preguntas, creo que quedó bastante claro. Hay que estudiar mucho y hay que seguir estudiando todo esto. Así que desde ya agradecida por la disertación excelente que hemos tenido. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, y a partir de ahora nos despedimos. Muchas gracias a todos por participar. Nos pareció sumamente interesante todas las charlas en los distintos aspectos de la cuestión de las hormonas sexuales. Le agradecemos a todos, los invitamos a participar, a los que quieran, en el departamento de gónadas, sexualidad y género de la SEMCO, y desde ya, muchísimas gracias. Adiós a todos, gracias por la invitación. Adiós, Alberto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.